todo conjugado con el informe que usted ha hecho público en los medios de comunicación estos días, el informe de AFI, y por lo tanto ya teníamos constancia de todos los PowerPoints que nos ha hecho llegar. Por cierto, en este informe de gestión dice lo siguiente, en su última página, está fechado el 28 de noviembre de 2011. Por tanto, y para concluir, Banca Cívica es en estos momentos un banco cotizado con una buena posición de liquidez, con una calidad del activo regular, tasa de mora del 7,73, pero bien cubierta por una sólida capitalización, un elevado nivel de cobertura con provisiones. En cuanto a la eficiencia, los márgenes recurrentes sufren, aunque se sitúan por encima de la media de las cajas, mientras que los costes de explotación están en un claro proceso de mejora, a la par que las sinergias empiezan a hacerse notar con bastante claridad y ya en el tercer trimestre de 2011. Estamos hablando del 28 de noviembre de 2011. Quien le creyó cuando leyó esto se equivocó, ¿verdad, señor Goñi? Como cuando usted, el día 26 de julio del 2010, para justificar el suspenso del test de estrés, mandó una carta: estimado amigo, ya nos conoces, nos preocupa ser transparentes, por eso salimos al encuentro de los problemas y quiero explicarte los resultados que se publicaron el viernes. Hemos tocado un 4,7, ¿por qué? En realidad es solo un problema de fechas. Después del acuerdo alcanzado con Flowers, que invertirá en nuestro proyecto 450 millones de euros, no hubiéramos suspendido el test. Es decir, no estamos mal. Además, si los tuviéramos, el Banco de España no nos hubiera permitido constituir el primer grupo de cajas sin ayuda pública, o no nos hubiera invitado al proceso de subasta de Cajasur. Quien le creyó, señor Goñi, ¿verdad?, se equivocó. Por lo tanto, evidentemente existen más que razonables motivos para dudar de la valoración que usted ha realizado aquí hoy ante todos nosotros, como por ejemplo cuando usted señala que Banca Cívica en el 2002 o Caja Navarra está en el puesto 17, en el 2010 en el puesto 17 y en el 2012 en el puesto 8º, resulta que hay otra. Esta es de la CECA, señor Goñi, y dice que en el año 2002 Caja Navarra estaba en el puesto 11, en el año 2009 en el 15 y a 30 de septiembre del 2012 en la posición 19. Compare, estos son datos, esto es información, no es interpretación, estos son hechos, no opiniones, señor Goñi. Como por ejemplo cuando usted habla de las excelencias de Caja Navarra, en las que al parecer lo mejor es que haya desaparecido, le recuerdo que en 150 kilómetros a la redonda hay cajas que no han desaparecido. Mire usted la BBK, mire usted la Cucha, mire usted la Vital y mire usted Ibercaja, esas no han desaparecido, Caja Navarra sí. Pero claro, usted obvia en su información informes que no decimos nosotros, son hechos, no interpretaciones ni opiniones de Ernst & Young, en los que todo esto que ve de verde son objeciones a su gestión con respecto a las reservas, sí, de las cuentas del año a 31 de diciembre de 2011. Por lo tanto, usted ha realizado un análisis absolutamente parcial y evidentemente lo que tenemos que deducir es si los que le quieren creer se equivocan, como se equivocaron aquellos que le han creído con anterioridad. Señor Goñi, usted recibió el encargo de gestionar una caja e inmediatamente desde que entrase a Caja Navarra comenzó a transgredir lo que eran los principios fundamentales de funcionamiento y en su periodo tiene que dar cuenta de los problemas de solvencia de Caja Navarra, los dispendios, los viajes, los fastos, diálogos, inversiones de cuestionable viabilidad económica, ofertas preferentes, inversiones VIP, cambios de billete de 500 euros, etcétera, etcétera, y usted debe dar explicaciones de todo ello, porque con usted, señor Goñi, comenzó la opacidad y la falta de transparencia en Caja Navarra. Nosotros entendemos que usted conoce el informe jurídico de los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra, en los que indican con claridad la obligación política que tenían los representantes políticos de dar la información que se requería a los grupos parlamentarios. Y evidentemente usted en toda su intervención ha obviado la pregunta que le hemos realizado en la primera nuestra, y es: ¿por qué no están aquí Miguel Sanz y Yolanda Bárcena, que tenían las mismas responsabilidades que otras personas que están aquí sentados? Señor Goñi, la ciudadanía tiene derecho a saber y para saber es imprescindible investigar. Y ahora comienza la comisión. Usted tiene que dar respuestas. Nosotros, con respecto a la política de opacidad, coincidente con su llegada a la CAN y otras cuestiones, le vamos a realizar 130 preguntas. Le voy a pedir, por favor, al señor Ujier que le haga llegar al señor Goñi estas 130 preguntas y, evidentemente, también están disponibles para el resto de grupos parlamentarios y para la prensa. Con respecto a la opacidad de la CAN, ¿avaló usted y los órganos de dirección de la CAN la negativa del Gobierno de Navarra de facilitar información a los grupos parlamentarios? ¿Conoció usted y los órganos de dirección de la CAN el informe emitido por los servicios jurídicos de 19 de mayo de 2005?
Señor Ramírez, no, un momentito, por favor. Los tengo aquí, se los voy a hacer llegar. ¿Me escucha un momento, señor Sí. Ramírez? Lo que me está pidiendo el compareciente es que vaya usted un poquito más despacio para que él pueda tomar nota, sencillamente. Las tengo por escrito, se las puedo facilitar y evidentemente yo creo que le va a resultar mucho más sencillo el hacer un seguimiento. Estaban por escrito, si un ujier por favor se las puede hacer llegar o si no, pues, perfectamente. Tercera pregunta. ¿Cómo justifica que se haya negado a los grupos parlamentarios información sobre las dietas percibidas por Sanz, Barcina y el resto de miembros de gobierno de UPN? ¿Cómo explica que se hayan negado todas las actas solicitadas, la permanente de la Junta de Fundadores, etcétera, etcétera? ¿Cree que la ciudadanía navarra y los representantes de la ciudadanía navarra no tenemos derecho a esa información, señor Goñi? El que no facilita información es porque no quiere que algo se sepa. Y usted debe dar toda la información, porque usted dispone de ella. Empecemos por sus cuestionables políticas de gestión de personal, las prejubilaciones, que ha pasado usted por encima. ¿Cuál es la cifra total de bajas por los sucesivos planes de prejubilación habidas desde el 1 de enero del año 2002 a la actualidad? ¿Cuál ha sido el coste total para la caja de dichas prejubilaciones? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Qué criterios de prejubilación existieron? ¿Se dieron diferencias en algunos casos con respecto a otros? En su caso, ¿por qué? ¿Qué edad mínima, máxima y media de prejubilación existió en la caja? ¿Cuál fue el importe máximo abonado a una persona por una prejubilación? ¿Cuál fue la media de gasto por persona prejubilada? ¿Qué órganos de la CAN tuvieron conocimiento o tomaron estas decisiones? Esto en cuanto a las prejubilaciones, señor Goñi. Pero indudablemente también es necesario disponer de información sobre las contrataciones y fórmulas de selección de personal. Desde el año 2001 hasta nuestros días, ¿cuántas nuevas contrataciones han producido? ¿Prejubilaciones? ¿Cuántas nuevas contrataciones? ¿Han respetado todas las contrataciones habidas en la CAN el principio de libre concurrencia? ¿Se han podido dar casos de nepotismo? ¿Qué procedimientos de selección se han llevado a cabo en los últimos 12 años? ¿Qué procedimientos de selección de personal existían anteriormente a que usted llegase a la caja, señor Goñi? ¿Es justificable y conjugable una agresiva política de prejubilaciones con las nuevas contrataciones realizadas? Y claro, si hablamos de prejubilaciones y contrataciones, también es necesario tener información de los gastos que han supuesto los nuevos criterios de remuneración desde el año 2002. Los sueldos, porque con usted variaron también, señor Goñi. Hasta 1 de enero del año 2002, ¿cuántas personas obtenían percepciones salariales superiores a los 200.000 euros anuales en la CAN? ¿Cuántas? Le solicitamos el detalle. Posteriormente, desde el año 2002, señor Goñi, hasta el año 2012, año a año, ¿cuántas personas han superado los 200.000 euros anuales? Le solicitamos además información año a año del número de personas en la CAN encuadradas en unos salarios anuales en una escala de 200.000 a 300.000, de 300.000 a 400.000, de 400.000 a 500.000 y a partir de 500.000. Señor Goñi, usted es perfectamente consciente de la indignación social existente sobre las actuaciones propias de sinvergüenzas de cargos directivos de entidades financieras. Nosotros queremos saber sobre las condiciones de los máximos directivos de la CAN, señor Goñi. ¿Cuál ha sido la evolución de su sueldo y emolumentos desde el año 2002 hasta la actualidad? ¿Cuál ha sido el costo total para la caja de sus retribuciones y emolumentos, indemnizaciones, planes de pensiones, seguros, etcétera? ¿Cuál ha sido la evolución de los sueldos desde el año 2002 hasta la actualidad del resto de miembros del equipo directivo? ¿Cuál ha sido el coste que ha asumido Caja Navarra con relación a retribuciones, emolumentos, indemnizaciones, seguros, planes de pensiones, etcétera, de los equipos directivos de CAN desde el año 2002 hasta sus últimos días? ¿Qué órganos tuvieron conocimiento o aprobaron dichas decisiones en torno a retribuciones, etcétera? Y finalmente, en materia de gestión de personal y servicios, es necesario tener información con respecto a las externalizaciones, señor Goñi. Unas pocas preguntas. Desde el año 2002 hasta los últimos días de CAN, ¿qué servicios propios de CAN se suprimieron y pasaron a ser encomendados a profesionales del ámbito privado? ¿Qué criterios de selección de prestación de dichos servicios privados se emplearon? Esta es importante. Desde el año 2002, ¿qué pagos se han realizado por trabajos externos a empresas, gabinetes o despachos participados por consejeros de CAN o de cualquiera de sus participadas, bien desde la propia CAN,
o desde cualquiera de las sociedades dependientes o participadas por CAN. La número 30, importante. 31. Le solicitamos una relación detallada de todos los pagos con indicación de cada una de las personas. Vayamos a la política de expansión e imagen corporativa. Una que se inició, un alocado y costosísimo proceso de gasto. Por cierto, en esta memoria parece que el plan comenzó en el 2005. Usted utiliza la comparativa interesada de 2002 a 2009. Utilice la de 2005 y vea cómo esos porcentajes se quedan absolutamente en agua de borrajas y en evidencia. Este proceso supuso un gasto y, a nuestro juicio, un despilfarro en imagen corporativa, apertura desmesurada de sucursales, cuyo resultado negativo para la caja lastra el valor residual en el que queda la caja en sus últimos días. Por todo ello, y como no nos cabe ninguna duda de que todo ello se llevó a cabo a partir de un proyecto, le preguntamos: ¿qué objetivos y estudios de viabilidad a medio y largo plazo sustentaron la decisión de iniciar la agresiva política de expansión? Le requerimos una copia de dichos estudios. ¿Cuántas oficinas abrieron en época de expansión? ¿Cuánto se invirtió en la compra y obras de adaptación de locales? ¿Cuál fue la inversión total de la política de expansión, desglosada por conceptos y especificando el coste de cada oficina? ¿Cuáles fueron las aportaciones y los gastos de la expansión a la cuenta de resultados en todo este periodo, así como la aportación y los gastos del conjunto de oficinas de fuera de Navarra? Mención específica merece la expresión americana de Cannes, Washington. ¿Qué plan de viabilidad y estudios de mercado sustentaban la apertura de dicha oficina? Háganoslo llegar. ¿Qué presupuesto de inversión y previsión de rentabilidad existía? ¿Cuál es el gasto en alquiler que ha tenido la oficina de Washington hasta la fecha? ¿Cuándo venció? ¿O todavía está por vencer el contrato de alquiler de la oficina de la avenida Pensilvania? ¿A cuánto asciende los gastos de personal vinculados a la apertura de dicha oficina? ¿A cuánto asciende los gastos de publicidad y marketing ejecutados? ¿Cuánto se le pagó al señor Urdangarín y a la señora Infanta por su presencia en la inauguración? Y es claro, vinculada a la expansión, se genera la necesidad de un análisis del inmovilizado generado. ¿Cuánto pagó CAN por el conjunto de locales adquiridos? ¿Cuál es la valoración actual de aquellos locales? ¿Cuánto pagó y cuánto valen ahora? ¿Cuál fue, en los años en los que se produjo la expansión, el porcentaje de crecimiento del inmovilizado, señor Goñi? Vayamos al conjunto de la expansión. ¿Cuál ha sido la evolución año a año desde 2001 de la relación volumen de negocio empleado, volumen de negocio oficina? Y visto el resultado, ¿qué valoración hicieron los órganos internos de la CAN de esta política de expansión? ¿Tuvieron conocimiento y aprobaron Miguel Sanz, Yolanda Barcina o las personas por ellos nombradas en los diferentes órganos esta política de expansión? De forma paralela, señor Goñi, la Caja inició un proceso de cambio de imagen corporativa que tuvo su coste, ¿no es cierto? Tuvo un coste muy importante. Pues bien, con respecto al cambio de imagen corporativa, queremos conocer, señor Goñi, ¿qué informes, con base en qué objetivos soportaron las decisiones concernientes al cambio de imagen corporativa? ¿Qué fórmula de adjudicación utilizaron los órganos de la CAN para determinar la empresa encargada de todo lo concerniente a los cambios de imagen corporativa? ¿Se garantizó la libre concurrencia? ¿Fue a dedo? ¿Se analizaron ofertas de diferentes empresas? ¿Cuál fue el monto total del coste del cambio de imagen corporativa, transformación de espacios, mobiliarios, soportes y su implantación en todas las sucursales? De los dos procesos, ya saben que uno fue frustrado, señor Goñi, y a los 2 años hubo que cambiar todo otra vez. ¿Qué valoración, coste-efectividad hicieron los órganos internos de la CAN? ¿Cuál es el monto total facturado por la empresa o empresas a la que encomendó la CAN dichos trabajos relacionados con el cambio de imagen corporativa? Por cierto, al finalizar sus contratos y la asistencia de la CAN, ha cerrado la empresa. Desde que usted tiene responsabilidades en la CAN, ¿cuál es la cuantía total facturada en todos los conceptos por dicha empresa o empresas? ¿Qué órganos internos de la CAN tuvieron conocimiento o avalaron las decisiones correspondientes al cambio de imagen? Señor Goñi, todo apunta a que en el periodo 2002-2009 existe un gasto absolutamente excesivo cuyas consecuencias en estos momentos resultan evidentes. Cambio de imagen corporativa, reforma de oficinas y despachos, viajes, dietas, obsequios, aparte de los mayores gastos de personal y en amortizaciones. Señor Goñi, con respecto a los gastos generales, queremos saber: ¿cuál es el incremento de los gastos generales en el periodo 2002-2009? ¿Cuál es la comparativa de los gastos de estructura, personal, amortizaciones y gastos generales de CAN con respecto al resto de cajas del Estado? ¿Qué beneficios o pérdidas añadidas hubieran producido de haber tenido CAN un incremento de los citados gastos similar
a la media de cajas del Estado. Señor Guni, de su intervención parece que los gastos innecesarios e injustificados nada tienen que ver con la desaparición de la CAN y su insignificancia actual. Y usted sabe, señor Guni, que eso no es así. Vamos a hablar de los regalos y de los viajes. ¿Qué regalos y viajes y con qué criterios se dieron desde el año 2002 hasta la actualidad? ¿Quiénes fueron sus beneficiarios? Usted ha hablado en alguna ocasión de clientes, pero vemos mucho equipo directivo. ¿Son potenciales clientes el equipo directivo? 100 personas, 25. ¿Qué costo supuso para la entidad el conjunto de regalos desde el año 2002 hasta la desaparición de la entidad? ¿Qué costo supuso para la entidad el conjunto de viajes desde el año 2002 hasta la desaparición de la entidad? ¿Qué órganos en cada caso avalaron y o aprobaron dichas concesiones? Señor Goni, con usted llegó y nació la Corporación CAN. La CECAN, recogiendo inversiones que hasta aquel momento eran directamente gestionadas desde los órganos propios de la CAN, pasando a depender su gestión directamente de la corporación. Por ello, y dado que ello supuso una modificación de las fórmulas de gestión de estas inversiones, es necesario disponer de toda la información, no de memoria, como usted ha dicho, sino con documentos. Queremos un listado calendarizado del conjunto de inversiones realizadas en empresas desde el año 2002 a la actualidad, con especificación de las cuantías y el porcentaje de propiedad adquirida en cada caso. ¿Qué criterios marcaban la política de inversiones y límites cuantitativos de CECAN? ¿Qué vinculación existió entre esos criterios y los objetivos fundacionales y beneficios sociales y económicos obtenidos para la sociedad navarra? Porque eso era Caja Navarra. Eso era Caja Navarra. ¿Qué cifra absoluta y porcentaje del conjunto de valores de inversión residían en Navarra antes de la creación de la corporación? Y en el año 2009, no vaya a ser que al final, con todo esto, se produjese una desinversión en Navarra. Tenemos que saberlo. Señor Goñi, a este respecto le vamos a preguntar cuestiones concretas. Usted ha dicho que estaban dispuestos a dar informaciones concretas. Nosotros se lo preguntamos. ¿Están entregadas y registradas tal y como se determina legalmente las cuentas anuales de todas las entidades instrumentales de la Caja? Específicamente, ¿están entregadas y registradas las cuentas anuales de ISCAN en sus diferentes denominaciones? En el caso concreto de la empresa Madritel que usted se ha referido, nosotros le queremos preguntar por qué se produjo el desistimiento. Ha dado una serie de información, pero ¿no existía acaso un informe jurídico de Alonso Ureba, secretario del Consejo de Administración de Endesa? Es decir, que paralelamente era parte de la otra parte. ¿Qué cuantía estaba en juego en dicho pleito? ¿Cuánto se jugaba Caja Navarra? Respecto a la compañía tecnológica de Corella Construcción S.A., ACE Hoteles, Fluidra, Icusi Ángel Iglesias, Sociedad Marco Polo, Huáscar Camponoble, ha comentado algunas, otras no, y la inversión realizada por la CAN, en todos los casos, esta es importante, queremos saber la suma total de los desembolsos del importe de la aportación inicial, las ampliaciones de capital que ha habido que cubrir y, en su caso, los préstamos participados comparado con lo que finalmente se recibe al cesar la participación. ¿Hubo intercambio, señor Goñi, de participaciones empresariales entre las entidades que conformaron Banca Cívica? ¿Cuáles fueron estos y qué justificación tenían? Todas sus señorías conocen el impacto que la irresponsable y especulativa inversión en operaciones urbanísticas ha generado en nuestra economía. Y Caja Navarra no resulta ajena a todo ello, señor Goñi. Por ello, con respecto a la actuación y decisiones de Caja Navarra en inversiones urbanísticas, creemos imprescindible conocer ¿qué operaciones económicas de compra de suelo se han realizado desde el año 2002 hasta los últimos días de Caja Navarra? ¿Qué montante económico han supuesto las mismas durante los años 2008 y 2009? En estos momentos, ¿cuántos metros de suelo ha avalado o tiene en propiedad la CAN o CaixaBank a través de CAN por el impago de préstamos concedidos para su financiación a los compradores? En lo que respecta a la operación urbanística de Gendulain, señor Goñi, ¿qué cuantía económica de préstamo tiene CAN vinculada a dicha operación? ¿Se están cobrando con normalidad los intereses correspondientes a dichas operaciones? ¿Qué objetivo tenía la compra de suelo fuera de Navarra? Al menos en los siguientes lugares: Egea de los Caballeros, Fuenmayor, Pradejón, Logroño, Chiloeches, La Puebla de Alfindén, Calahorra, Garrucha, el San Feliu de Llobregat, el Prat de Llobregat, Manresa. ¿Qué objetivo tenía esa compra? ¿Qué órganos de la CAN tuvieron conocimiento de estas cuestiones? ¿Se encontraba en alguno de ellos Miguel Sanz o Yolanda Barcina? Por cierto, señor Goñi, ahora le vamos a preguntar sobre arte. Sí, señor Goñi, porque la CAN ha destinado recursos a la adquisición de obras de arte, ¿no es así? Sí, sí.
Bien, queremos saber cuál era el inventario de obras de arte propiedad de la CAN y la obra social de CAN en el año 2002. ¿Cómo ha evolucionado ese inventario hasta la actualidad? ¿Dónde están depositadas las obras? ¿Quién o quiénes son sus actuales propietarios? ¿Qué órganos internos de la CAN tomaron decisiones o conocieron las decisiones relacionadas con el patrimonio artístico de la CAN? Por cierto, se comenta que ha podido haber algún problema con la Biblia en euskera de Joanes de Lizarraga, adquirida a su día por cerca de 180.000 euros. ¿Han tenido que volver a comprarla, señor Goñi? Señorías, si la consideración social de la entidad Caja Navarra entroncaba directamente con el día a día y la identidad de una parte importante de la ciudadanía navarra en estos momentos, resulta evidente que la entidad es sinónimo de opacidad y chanchullo. Por ello, a este respecto, queremos saber cuestiones que afectan directamente a esta consideración. Con respecto a la Junta de Entidades Fundadoras y su permanente, queremos conocer ¿cuándo se decide la asistencia de la Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras? ¿Se reunieron en alguna ocasión el mismo día ambos órganos con la consiguiente acumulación de dietas para sus miembros? ¿Hubo reuniones con miembros presentes vía telemática? ¿Quién autorizó y fijó las dietas de la permanente de la Junta de Entidades Fundadoras? ¿Emitió la Junta de Entidades Fundadoras que nació en el 2010 o su permanente algún informe como parte de su labor consultiva? ¿Algún informe? ¿Algo? ¿Tuvieron conocimiento Miguel Sanz y Yolanda Barcina de todas estas cuestiones? Claro, si estaban, suponemos que sí, pero bueno, nadie nos lo ha dicho. Le solicitamos todas las actas de dichos órganos. Lo hemos solicitado nosotros, pero no nos las han dado. Ahora ya hemos visto que la juez las ha solicitado por otras vías. Pues bueno, pues aquí tiene un buen momento para facilitárnoslas. Una cuestión que resulta imprescindible conocer es el relativo a las condonaciones y préstamos fallidos. Si la exención... Sí, la exención de pagar lo prestado, y a este respecto creemos que es necesario conocer lo siguiente: ¿cuál es el monto total, señor Goñi, de débitos y préstamos fallidos por parte de Caja Navarra del año 2002? ¿Quiénes han sido los beneficiarios de dichas condonaciones? Solicitamos una relación de beneficiarios vinculada a los importes. ¿Qué informes y estudios, le solicitamos su remisión, justifican dichas condonaciones? No vaya a ser que haya habido un tratado de favor, o sea familiares, o sea... no sé. ¿Qué informes? ¿Qué órganos de la entidad decidieron y o conocieron dichas condonaciones? Y tras las condonaciones hablemos de la denominada dación en pago, practicada por la CAN. No vamos a hablar de la dación en pago del pobre ciudadano que se somete a una hipoteca que no puede pagar y entonces que quiere deshacer su obligación con entregar la vivienda. No, estamos hablando de la dación en pago a promotores y constructores. ¿Qué montante total de préstamo a promotores y constructores han tenido que asumir mediante la adquisición del suelo que figuraba como garantía desde el año 2002 hasta la actualidad? ¿Quiénes fueron sus beneficiarios? ¿Qué diferencial se concluye entre la cuantía prestada y el valor actual de las propiedades asumidas? Señorías, el periodo 2002-2009 es evidente que ese color de rosas que usted ha intentado transmitir con aromas dialécticos, perfumes dialécticos, no es así. Perfumes, por ejemplo, que me viene a la cabeza que usted pretendió trasladar a todas las oficinas. Todas las oficinas tenían que tener el mismo perfume también. Algo pues muy propio de una entidad como puede ser Caja Navarra. Pero vayamos al inicio del SIP. Ustedes con Caja Burgos y Caja Canarias iniciaron una andadura y todo ello suponemos que para conseguir unos objetivos. Le preguntamos, ¿qué estudios de todo tipo, informes y documentación sostuvieron dicha decisión? Solicitamos su remisión. ¿Qué objetivos medibles en todos los parámetros se fijaron? Un exhaustivo detalle queremos. En los contactos con las cajas y posteriormente con Flowers, ¿qué consejeros la acompañaron? Porque no iría usted solo, señor Goñi, no iría usted solo. En la actualidad, ¿qué objetivos que animaron dicha entente se han cumplido a 19 de febrero de 2013? No obstante aquello, evidentemente no salió bien. Ustedes decidieron no ir a una capitalización al FROB y suspendieron el test de estrés. A este respecto, ¿considera una decisión errónea no haber recurrido en aquel momento a una capitalización vía FROB? Pero bueno, tras suspender el test de estrés, usted se sacó de la manga Flowers y justificaba el acierto de su apuesta y la de los órganos internos de la CAN, RQR, en la certeza y solvencia de una apuesta que incluso atraía capital de inversiones extranjeras. Vaya, pues aquello no salió. ¿Cuál fue el motivo que retrajo a Flowers para invertir en la apuesta de CAN? Que fue un due diligence y vieron que aquello no... Porque vinieron, ¿verdad?, a mirar. ¿Acaso detectó una ingeniería contable por la que existía una sobrevaloración real del valor de la entidad? ¿Fue la renuncia a invertir de Flowers una cuestión capital
que generó la caída en el precipicio de Can. Señorías, en sus relatos, señor Goñi obvia episodios y deja sin aclarar cuestiones que para nosotros resultan fundamentales. Es lógico que usted pretenda justificarse. Y claro, esto no es una comisión de investigación en la que usted estaría obligado a decir la verdad, so pena de cometer un delito de perjurio, responder a todas las preguntas y aportar toda la documentación que se requiera. Señor Goñi, con respecto al encuentro con Cajasol, ¿se tomó la decisión libre y conscientemente que otras opciones existían? ¿Cuáles fueron las recomendaciones del Banco de España o instrucciones? Una vez consumada la conformación de banca cívica, ¿qué objetivos de los planteados en el inicio del proceso de fusión se habían conseguido? ¿Qué objetivos se vieron frustrados? ¿Qué órganos de la CAN tomaron todas estas decisiones o estaban al corriente de las mismas? ¿Considera que hubo errores en la valoración de la situación de Caja Burgos, Caja Canarias y Cajasol? Y es entonces cuando, en contra de todo lo contemplado en la planificación original, porque si también estamos en CaixaBank, lo podían haber pensado desde el principio, ustedes deciden acudir a bolsa, al mismo estilo que el señor Rato, sí, y tenemos todos en la memoria el toque del badajo, ahí usted en la sala de la bolsa madrileña, pero sobre esto ya sabe usted que también tendrá que dar explicaciones en sede judicial. Señor Goñi, ¿se ocultó información a los mercados? ¿Qué objetivos se marcaron con su salida a bolsa? Requerimos la documentación existente. De aquellos objetivos y parámetros previstos, ¿cuáles se han cumplido? Y finalmente la integración en CaixaBank por 250 millones de euros, ahora 148. En aquellos momentos, ¿qué otras opciones posibles pudieron adoptar en CAN? ¿Recibieron instrucciones o recomendaciones por parte del Banco de España al respecto, señor Goñi? Y voy terminando. Usted ha usado en sus intervenciones, como decía al principio, y sus comunicaciones públicas, un informe realizado por AFI, fechado el 19 de diciembre. ¿A quién se le ha facturado dicho informe? ¿Quién lo ha pagado? ¿Cuánto ha costado? Señoría, se me acaba el tiempo. Pero no puedo dejar de plantear unas últimas cuestiones. Usted, señor Goñi, sabe que el Gobierno de Navarra tiene atribuida estatutariamente, en el marco vigente, la labor de fiscalización de la CAN. Exactamente, tanto el artículo 59 de los últimos estatutos de CAN como el 81 de los anteriores, más desarrollados estos, establecían lo siguiente: el Gobierno de Navarra dispondrá y realizará inspecciones periódicas para comprobar el cumplimiento de las normas generales que regulan el funcionamiento y operaciones de la Caja. A este respecto queremos saber, porque dice directamente el Gobierno de Navarra dispondrá y realizará inspecciones. No dice podrá realizar. Señor Goñi, ¿cuántas fiscalizaciones e inspecciones llevaron a cabo los diferentes gobiernos de UPN sobre la actividad de CAN desde el año 2000? ¿Qué actuaciones, además de las atribuidas de alta inspección, llevó a cabo el Banco de España? Le quedan 2 minutos. Pues voy a terminar antes, señor presidente. Señor Goñi, ¿cree usted que los gobiernos de UPN fueron diligentes en realizar esta función de fiscalización que tenían encomendada? Señor Goñi, le hemos realizado preguntas y en su mano está el contestarlas, porque indudablemente usted tiene toda la información. Gracias. Gracias, señor Ramírez. Ha sido usted muy respetuoso con el tiempo y no dude que se lo agradezco. De acuerdo con lo que nos marcan las reglas para esta comparecencia, en este momento yo debo invitar al señor Goñi a que responda a las cuestiones que usted se ha planteado, haciéndole además la advertencia de que facultad suya es responder ahora o responder al final. Señor Goñi, ¿qué desea hacer usted? Señor presidente, por una razón de cortesía parlamentaria y dado que va a haber 7 intervenciones, creo que es más procedente que conteste en bloque, porque de lo contrario una intervención pisará la otra. Los temas a discutir son los temas a discutir, por tanto contestaré al final. Muchas gracias, señor Goñi. Pues ya han oído ustedes cuál va a ser. Obviaré, lógicamente, la pregunta para las sucesivas intervenciones.